Cierro mis 14 días de dieta carnívora y sinceramente lo más interesante no pasó al principio. Pasó del día 5 al día 14, porque ahí fue donde dejé de sentir que estaba probando una dieta y empecé a sentir que mi cuerpo estaba realmente respondiendo. Cuando digo respondiendo de verdad, me refiero a esto. Tenía una energía súper limpia, tenía la cabeza súper clara, cero cravings, menos inflamación, volví a correr después de años, metí HIIT con impacto, mi regla llegó perfecta y además tuve uno de los focos de trabajo más bestias que recuerdo desde hace tiempo. Pero también apareció el único pero real del experimento, mi intestino. Y eso para mí fue muy valioso. Y además hubo algo que me sorprendió muchísimo y sé que a mucha gente le va a chocar. No eché de menos ni la fruta ni la verdura. Nada, cero. Y al final de este vídeo te voy a contar exactamente qué me llevo de esta experiencia, qué no repetiría igual y cómo lo voy a integrar ahora sin extremos, sin fanatismo y con inteligencia. Quiero poner en contexto porque esto no fue una ocurrencia, una locura improvisada. Yo hice esto como un experimento consciente. Lo hice entrenando, lo hice registrando sueño, lo hice registrando digestión, energía, medidas. Si no me conoces, soy Georgina Maldera. Tengo lipedema y linfedema y mi propósito es vivir lo más desinflamada posible. Este experimento lo hice en fase lútea, con la regla incluida. Lo hice comiendo de forma bastante simple, pero no monótona, porque ahí también hay una idea equivocada. La gente escucha dieta carnívora. Carnivore diet. The carnivore diet. I tried carnivore. The carnivore diet. Carnivore diet. Y piensa que estuve 14 días comiendo solo filetes de carne roja y huevos. Y no. Hubo salmón, pollo, ternera, pescado blanco, pulpo, gambas, hígado, queso de cabra, yogur de cabra, huevos, clara, jamón ibérico, foie gras, panes de pollo, incluso algunos días con más grasa animal y otros más magros. Y esto es importante decirlo porque precisamente esa variedad dentro de lo animal hizo que no viviera la dieta como una restricción mental, sino como una intervención muy concreta, muy saciante y bastante fácil de sostener. Ahora bien, del día 5 en adelante fue cuando la cosa cambió de verdad. El día 5 fue el primer día en el que me desperté con una sensación clarísima de, vale, aquí está pasando algo. Tenía la energía muy alta, tenía muy buen humor, claridad mental y una sensación real de desinflamación. Y esto me parece importante explicarlo bien porque no quiero vender la fantasía de que una dieta te cambia la vida mágicamente en 24 horas. Yo creo que aquí coincidieron varias palancas a la vez. Por un lado, el cuerpo ya empezaba a adaptarse. Por otro, venía de unos días previos en los que había bastante ruido físico, mental y además estaba comiendo muy simple, muy saciante y con muy poco ruido digestivo. Muy pocos ingredientes, muy pocas decisiones, mucha proteína y prácticamente cero distracciones alimentarias. Y ahí empezó esa sensación de mi sistema está más limpio. No estoy en una dieta súper dura, no estoy sobreviviendo, sino me noto más estable. Y justo cuando parecía que todo iba perfecto, llegó el único plot twist del experimento. El día 6 fue el día de, vale, ¿qué está pasando aquí? Porque apareció algo raro con el intestino. No era un estreñimiento clásico, como todo el mundo piensa, no era una diarrea como tal, no había dolor, no había distensión, no había ningún malestar. Pero había una combinación muy extraña de tengo ganas de ir al baño, pero voy, hay muy poco volumen y aquí es donde creo que mucha gente se asusta y corta este tipo de intervenciones, saca conclusiones precipitadas. Yo intenté no hacerlo porque si miras el contexto, tiene bastante sentido. Yo venía de una keto mediterránea relativamente magra, con grasas sobre todo desde el pescado, aguacate, aceite de oliva y de repente esos días había aumentado bastante la grasa animal, la grasa saturada, costillas, tuétano, ghee, cortes más grasos, mientras eliminaba por completo la fibra vegetal. Eso, sumado a la fase lútea, al agua con gas, al agua con sal y al entrenamiento intenso, puede alterar mucho el patrón intestinal sin que haya una patología real. Pero no tenía dolor, no tenía distensión, no tenía síntomas, tenía simplemente un tránsito alterado, una sensación de urgencia con muy poco volumen. Entonces, ¿qué creo que estaba pasando? Primero, menos fibra, menos volumen. Si eliminas la fibra, hay menos estructura y menos residuo. Eso por sí solo ya cambia muchísimo cómo vas al baño. Segundo, más grasa animal, más carga biliar. Si el cuerpo todavía no está de todo adaptado a esa subida,
Parte de esa bilis puede llegar más abajo y dar lugar a las heces más líquidas, más olor fuerte, más urgencia o incluso cierta irritación. Tercero, un colon más reactivo por el contexto. El agua con gas me lo empeoraba, clarísimo. El spinning me lo empeoraba más que el boxeo. Y además estaba a pocos días de la regla, así que el componente hormonal también estaba ahí. Lo que hice entonces no fue entrar en pánico, ni abandonar, ni decir, esto no funciona. Lo que hice fue ajustar. Reduje grasa añadida durante unos días, metí proteína suficiente con fuentes más magras, pescado blanco, pulpo, ternera magra, pechuga. Pausé un poco el agua con gas y dejé de meter más agua con sal. Evité demasiado cardio de alta intensidad mientras observaba. Y esto me encanta porque aquí hay una lección gigante. Hacer un experimento bien no es aguantar a lo loco, es saber leer el cuerpo y tocar la variable correcta. No era que la grasa animal fuese mala, era que mi digestión estaba pidiendo una transición más fina. Y lo más fuerte es que mi energía seguía subiendo. A partir del día 7 fue donde sentí de verdad lo que yo llamo cetosis profunda real. No simplemente estar en low carb, no simplemente no tener hambre, no simplemente comer limpio, no. Hablo de esa sensación de energía limpia, foco muy alto, estabilidad emocional, cero ruido mental, cabeza afilada y una calma muy difícil de explicar si no la has vivido. El día 7 aparece literalmente algo como una euforia, unas ganas de llorar, de alegría, bailar y además energía súper top en el trabajo y en el entrenamiento. Ese mismo día salí a correr después de años. Y eso me parece muy fuerte porque no es solo me encuentro bien, es que hubo un momento que mi cuerpo decía, wow, mi cuerpo y mi cabeza están funcionando a otro nivel. En esos días las cetonas ya estaban alrededor de 0.8, 0.9 y se mantuvieron ahí. En mi caso, eso coincidía totalmente con cómo me sentía, que estaba mucho más estable, mucho más foco, esa sensación de combustible constante. Y aquí quiero decir algo con mucha honestidad y es que no creo que esto signifique que a todo el mundo vaya a sentir lo mismo, ni que todo el mundo deba comer así, ni que las cetonas sean una obsesión y que sean el número mágico. En mi caso, en este contexto, sentí que mi cerebro iba mucho más fino. Mi comida esos días no era triste, no era aburrida, no era simplemente carne y ya. No sentía que estuviese castigándome, sentía que estaba haciendo, sí, una intervención muy concreta, pero con comida muy saciante, muy simple, muy funcional y muy rica. Y aquí viene un punto muy potente, porque puede ser contraintuitivo. No eché de menos absolutamente nada, ni la fruta ni la verdura, nada. De hecho, lo que más eché de menos fue el aguacate número 1, el cacao, las infusiones, mis especias, el aceite de oliva, incluso el coco rallado, la canela o algún fruto seco en algún día. No sentí que estaba privando algo, no sentí antojos, no sentí necesidad de verduras y eso para mí fue una revelación. Hay otra parte de este experimento que para mí fue brutal y fue el rendimiento físico, porque una cosa es decir, tenía energía y otra muy distinta, es decir, mi cuerpo estaba disponible y eso fue exactamente lo que sentí. Volví a correr después de mucho tiempo, casi 2 años sin hacerlo, por miedo al lipedema y el linfedema y mis cirugías. Aumenté cargas en el gimnasio, hice HIIT con impacto, mi cuerpo respondió súper bien y esto para mí es un marcador gigante, porque cuando un cuerpo está inflamado, muy estresado, muy desregulado, el impacto te pasa factura. Y aquí no. Sentí fuerza, buena recuperación, buena disponibilidad física. Entonces, esa narrativa de que en cetosis o en carnívora no puedes rendir, en mi caso honestamente, todo lo contrario. Mi experiencia fue todo lo contrario. Y si te soy sincera, más que el peso o la inflamación, lo que más me impresionó fue mi foco. Hubo varios días en los que tenía un bloque de trabajo muy fuerte por la mañana y luego por la noche. Volvía a tener energía para pensar, para trabajar, para crear. Y me sorprendió muchísimo porque a las 9 de la noche normalmente suelo estar un poquito menos de nivel de claridad, un poquito más cansada, más agotada. Y en estos días sí. No era euforia vacía, no era nerviosismo, no era hiperactivación, era más bien una sensación de tengo menos interferencias, como si la cabeza estuviese más limpia. No podría afirmar si es por una cetosis sostenida, por menos ruido digestivo, por estabilidad glucémica, por menos inflamación o por una mezcla de todo. Pero sí puedo decir lo que observé, estaba funcionando mejor. Y eso en trabajo, creatividad, enfoque, me parece de las cosas más valiosas de todo este experimento.
un punto muy importante también fue el ciclo, porque muchas mujeres tienen miedo de hacer cambios nutricionales y que eso les altere completamente la menstruación, el ánimo o los cravings. En mi caso pasó justamente lo contrario. La regla llegó cuando tenía que llegar. Fue una regla de 4 días, cero dolor, cero síntomas, cero antojos, cero cambios de ánimo. Esto es un marcador brutal de estabilidad. Además, coincidió con una sensación clara de menos inflamación, abdomen más plano, ligereza y bajada de volumen y de medidas, incluso en la regla. Esto encaja mucho más con agua, glucógeno y retención. Ahora bien, la conclusión madura no es la dieta carnívora es la dieta perfecta, porque no lo fue. Y tampoco es esto es un desastre, porque tampoco. La verdad está en el medio. Como herramienta antiinflamatoria, metabólica y mental me pareció espectacular. Me dio cetosis sostenida, energía limpia, muchísimo foco, cero cravings, muy buena saciedad, muy buen rendimiento, buena respuesta del ciclo y una sensación de desinflamación muy evidente. Pero al mismo tiempo, como estructura rígida, diaria, a mí me dejó claro que el intestino pide algo más de estructura. Eso no invalida la herramienta, solo define mejor cómo la quiero usar. Y aquí viene la parte que para mí es muy interesante. ¿Qué hago ahora con lo que he aprendido? Mi conclusión no es salir de aquí evangelizando la carnívora, puede ser una herramienta. Lo que me dio fue muy valioso, pero ahora quiero integrarlo con inteligencia. Así que voy a hacer a partir de ahora, voy a usar días carnívoros sueltos, no necesariamente seguidos, como una herramienta de reset, desinflamación y vuelta rápida a una cetosis más profunda. El resto del tiempo, moverme hacia mi keto mediterránea estratégica con grasas que digestivamente me encajan, como aceite de oliva, aguacate, pescado azul y probablemente reintroduciendo muy pocas verduras muy bien escogidas, 2 verduras por comida, bajas en FODMAP, mantener la energía, el foco, la paz con la comida y sin pagar este peaje digestivo. Ahora sí, te quiero preguntar algo porque de verdad me interesa abrir esta conversación con curiosidad y no con dogmas. ¿Tú crees que podrías estar 14 días sin fruta ni verdura y no echarlas de menos? Si has probado la carnívora keto estricta o algún protocolo muy simple, ¿qué notaste primero en tu cuerpo? ¿La energía, la digestión, el foco, la inflamación, el rendimiento o el estado de ánimo? Te leo en comentarios porque siento que este tema está lleno de extremos, de opiniones muy rígidas y de mucha gente hablando desde la teoría y no desde la práctica. A mí lo que me interesa cada vez más es escuchar al cuerpo, tener curiosidad, ser humilde, también honesta cuando algo necesita un ajuste, porque al final, para mí la salud no va de pertenecer a un bando, va de encontrar la estructura que te hace funcionar mejor personalmente. Y si te ha gustado este video, regálame un like y déjame un comentario. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.